La verdad que quemó una hacienda entera. Esta historia no comienza con un crimen. Comienza con un silencio. Un silencio tan profundo, que terminó incendiando todo San Isidro. Dicen que en las viejas haciendas de San Luis Potosí todavía se escuchan, en algunas noches de agosto, los gemidos que nadie quiso oír en 1782. En medio de esos campos silenciosos se levantaba la hacienda de San Isidro. Por fuera parecía una bendición, maíz alto, caña de azúcar brillante al sol, una pequeña iglesia blanca, graneros llenos, caballos fuertes. Todo hablaba de riqueza, de orden, de trabajo bien hecho. Su dueño era don Rodrigo de Ahumada. En la ciudad lo conocían como un hombre ejemplar. Cada domingo ocupaba el primer banco de la catedral, donaba dinero para misas y altares, hablaba con los sacerdotes como si fuera casi un santo. Nadie veía lo que pasaba cuando cerraba la puerta de su hacienda. Porque San Isidro no se levantó con oraciones. Se levantó con deudas imposibles, con peones indígenas atados a la tierra, con mestizos castigados en público y con esclavos negros marcados como ganado. Esta no es la historia de don Rodrigo. Es la historia de Jacinta, una esclava de 16 años, cuya vida se rompió en una habitación sin testigos, y que hizo que la hacienda empezara a arder por dentro mucho antes del primer incendio. Todos veían a un heredero ejemplar. Nadie quería ver al depredador. ¿Y quién era ese hombre al que todos llamaban el orgullo de San Isidro? Fernando, el hijo mayor. Tenía 24 años, estudios en la Ciudad de México, ropa fina, modales elegantes. Para las familias ricas era el futuro señor de la hacienda, el joven destinado a continuar el poder de los Ahumada. Pero, ¿qué escondía detrás de esa imagen perfecta? La verdad era simple y oscura. Desde adolescente usaba a las esclavas y a las trabajadoras indígenas cuando quería. Sabía que ninguna podía denunciarlo. Sabía que nadie se atrevería a desafiar al hijo del patrón. ¿Y sus padres? Lo sabían. Lo permitían. Para ellos no era un crimen, era costumbre. Y mientras don Rodrigo siguiera donando a la iglesia, ningún sacerdote preguntaría nada. Entonces, ¿qué esperaba Fernando ahora? Su matrimonio con Catalina Mendoza, una joven con dinero y conexiones, que elevaría aún más su estatus. Pero lo que nadie imaginaba, era el regalo de bodas que su propio padre ya había elegido para él. Mucho antes de esa noche, el cuerpo de Jacinta ya había sido vendido. ¿De dónde venía la muchacha a la que pronto destruirían? Jacinta había llegado a San Isidro con solo 8 años, junto a su madre, Felipa. Ambas fueron compradas en el mercado de esclavos de Veracruz, un lugar donde los cuerpos se revisaban como si fueran animales. ¿Quién decidía su precio? Los hombres evaluaban dientes, músculos, cicatrices. Un adulto fuerte valía más. Un niño, menos. Una mujer joven, lo suficiente para justificar la compra. ¿Y qué hizo don Rodrigo? Pagó por madre e hija y las marcó con el hierro caliente de la hacienda, la S y la primera de San Isidro. El olor a carne quemada quedó grabado en la memoria de Jacinta para siempre. ¿Cómo creció después? Entre cocinas, lavaderos y corrales. Aprendió a moverse rápido, a trabajar en silencio, a bajar la mirada. A los 14 ya sabía reconocer el sonido de los pasos que arrastraban a otras mujeres en la noche y el vacío con el que regresaban. Jacinta entendió muy joven que su cuerpo no era suyo. Y lo que Felipa temía desde el primer día, estaba a punto de llamar a la puerta. A veces, el peor regalo no se entrega envuelto, se entrega respirando. ¿Quién fue la primera en notar el peligro? Doña Inés. Un día observó a Jacinta cruzar el patio y murmuró a su esposo que esa muchacha era demasiado visible, que los hombres, incluido Fernando, la miraban con demasiada atención. ¿Y qué decidió don Rodrigo cuando su hijo anunció la boda con Catalina? Transformar esa preocupación en oportunidad.
En su mente, Jacinta ya tenía un nuevo destino, convertirse en regalo para el heredero. ¿De dónde venía esa idea? De una tradición no escrita. Entre los hombres de su clase, el hijo del patrón tenía derecho a usar a una esclava antes del matrimonio. Nadie lo decía en voz alta. Todos lo sabían. ¿Qué hizo entonces don Rodrigo? Mandó llamar a Jacinta a la biblioteca. Con voz fría le explicó que esa noche iría con Fernando, sin lágrimas, sin resistencia, sin preguntas. ¿Y Fernando? La observó como si fuese mercancía. Le levantó el rostro, sonrió sin alma y dijo, «Nos veremos esta noche, y no me gustan las esclavas que lloran». Jacinta aún creía que quizá alguien la defendería. No sabía que el silencio ya estaba decidido. Hay noches que duran unas horas, y hay noches que duran toda una vida. ¿A dónde fue Jacinta después de escuchar su sentencia? Regresó a la cocina. Las otras esclavas no preguntaron nada, sus miradas lo decían todo. Y su madre, Felipa, entendió al instante lo que estaba por ocurrir. ¿Podía evitarlo? No. Con la voz quebrada, pero clara, Felipa le explicó que resistirse significaba muerte o separación. Obedecer era la única forma de seguir juntas, aunque doliera aceptarlo. ¿Quién vino a buscarla? Eusebio. Cruel, impaciente, la condujo por los pasillos oscuros mientras le susurraba que, si gritaba, pagaría un precio aún peor. ¿Y qué encontró al entrar en la habitación? A Fernando, bebiendo con calma, confiado, seguro de que nada tendría consecuencias para él. La miró como si fuera un objeto, no una persona, y dejó claro que esa noche tenía un propósito para ella. ¿Qué pasó entonces? La casa durmió, y Jacinta enfrentó sola una noche de abuso, miedo y silencio. Cuando el amanecer llegó, Fernando se vistió sin prisa, le prohibió hablar y la amenazó con enviarla a las minas si decía una sola palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, algo en Jacinta se quebró para siempre, pero algo nuevo también empezó a despertar. A veces el cuerpo recuerda lo que la mente intenta enterrar. ¿Dónde terminó Jacinta después de aquella madrugada? Eusebio la arrastró de vuelta a la cocina. Felipa la recibió temblando, la limpió con manos torpes y le susurró la frase que ninguna hija debería escuchar, «Ahora ya sabes lo que somos». ¿Intentó volver a su vida? Sí. Pero cada día era una batalla. Dolor al moverse, noches sin dormir, sobresaltos cada vez que escuchaba la voz de Fernando. La casa seguía igual, pero Jacinta ya no era la misma. ¿Cuándo llegó la primera señal? Un mes después. Náuseas. Mareos. Una sensación que Felipa reconoció antes que ella. Un día en el patio, su madre le preguntó con suavidad, ¿cuándo fue tu última sangre? Jacinta evitó la mirada. Guardó silencio. Y Felipa pronunció la verdad que lo cambió todo, estás embarazada. ¿Qué hizo Jacinta? Desesperada, intentó detener lo inevitable con infusiones de hierbas. Casi perdió la vida. El embarazo siguió. ¿Y don Rodrigo? Al enterarse, no mostró sorpresa. Dijo que un niño mulato sano tenía buen precio. Lo llamó incidente. Ordenó que naciera para venderlo. Para él era una línea más en sus cuentas. Para Jacinta, una condena que crecía dentro de su propio cuerpo. Hay nombres que se ponen para que duela menos perderlos. ¿A dónde nos lleva la historia ahora? A febrero de 1783. A una habitación caliente, estrecha, sin más ayuda que las manos de las mujeres esclavas. Jacinta, agotada, lleva horas luchando por dar a luz. ¿Quién llegó al mundo esa noche? Una niña que casi no respiraba. Las mujeres la estimularon con cuidado hasta que un pequeño llanto llenó el cuarto. Ese sonido, frágil pero firme, fue la primera chispa de vida. ¿Cómo era la bebé?
Tenía la piel más clara, los rasgos mezclados, el cabello oscuro. Un rostro que mostraba, sin palabras, la historia que nadie quería admitir, Jacinta y Fernando unidos en una herida que jamás debió existir. ¿Y qué sintió Jacinta al sostenerla? Un amor feroz, inesperado, que la atravesó por completo. La llamó Esperanza, porque sin ese nombre, sabía que no podría seguir respirando. ¿Y qué ocurrió después? 3 días más tarde, don Rodrigo entró con un comerciante. Anunció que la niña sería vendida. Buen precio para una recién nacida mulata, dijo. Jacinta cayó de rodillas. Rogó, ofreció su vida entera. No sirvió. Le arrancaron a Esperanza de los brazos mientras ella gritaba un nombre que ya no podía proteger. Cuando el llanto de Esperanza se perdió por el pasillo, algo en Jacinta no solo se rompió, algo oscuro empezó a nacer. No todas las mujeres que callan se resignan. Algunas, esperan. ¿Quién volvió a ver a Jacinta después de que le quitaran a Esperanza? Felipa. Esa misma noche la encontró intentando terminar con su vida. La salvó, pero la hija que conocía ya no estaba. Desde ese día, Jacinta dejó de hablar, dejó de llorar, dejó de reaccionar. ¿En qué se convirtió entonces? En una sombra. Durante meses molió maíz, lavó ropa, cargó cubetas, todo sin alma. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no miraban nada. ¿Y qué decían las otras esclavas? Que cuando le arrebataron a su hija, también le arrebataron el espíritu. Pero no era del todo cierto. En su silencio, algo empezaba a concentrarse, lento, profundo, peligroso. ¿Cuánto tiempo pasó así? 3 años. Por fuera, obediente. Por dentro, un dolor que se transformaba en un odio frío, calculado, paciente. ¿Y cuándo despertó ese fuego? Una noche, Felipa la sorprendió preparando trapos empapados en aceite. Jacinta levantó la mirada y, por primera vez en años, habló: «Quiero ver cómo arde». La respuesta de Felipa no fue un «no», fue una bendición para la venganza. Cuando una casa se incendia y nadie corre por agua, el fuego no es un accidente. ¿Qué ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 1785? La casa principal de San Isidro comenzó a arder. Primero un resplandor, luego un crujido profundo, y en pocos minutos, las llamas ya tocaban el cielo. Nadie supo explicar, al menos oficialmente, cómo empezó el fuego. ¿Y qué dijeron las versiones de la época? Unos hablaban de una vela olvidada. Otros, de brasas del fogón. El padre Anselmo escribió en su informe que era un castigo de Dios. Pero la verdad se escondía entre los que vieron lo que ocurrió, y no hicieron nada. ¿Cómo reaccionaron los trabajadores? Las esclavas miraron las llamas con un silencio extraño, casi satisfecho. Los peones sostuvieron cubos de agua, sin mover un solo paso. Cuando el mayordomo intentó obligarlos, recibió un golpe que lo dejó tirado. ¿Y la familia? Don Rodrigo murió atrapado bajo las vigas que él mismo mandó levantar. Doña Inés escapó con el rostro desfigurado y terminó sus años recluida en un convento. Fernando y Catalina estaban lejos, regresaron semanas después para encontrar solo ruinas y silencio. Entre las brasas apagadas, nadie pronunció el nombre de Jacinta, pero todos sabían quién había encendido el primer fuego. Hay crímenes que nunca pisan un tribunal, pero jamás salen de los susurros. ¿Qué fue de los responsables? Fernando vendió lo que quedaba de San Isidro y se mudó a la capital. Allí tuvo hijos legítimos, ocupó cargos públicos y murió rico, respetado, sin enfrentar un solo día de castigo. El mundo lo llamó hombre honorable. La historia lo archivó como un señor más de su época. ¿Y Jacinta? Ella y Felipa fueron vendidas a otra hacienda aún más dura. Jacinta ya no volvió a hablar como antes. Trabajó, obedeció, sobrevivió,
pero nunca recuperó la luz que le robaron. Murió joven, sin saber si Esperanza había vivido, si alguien la cuidó, si alguna vez conoció un gesto de ternura. ¿Dónde quedó su cuerpo? En una fosa común. Sin nombre. Sin lápida. Como millones de esclavos borrados por los libros, pero no por la memoria de quienes compartieron su dolor. ¿Y qué queda de ella hoy? Las esclavas siguieron contando su historia en voz baja, como advertencia y consuelo. Dicen que en las viejas haciendas aún se escuchan gemidos, crujidos, como si las paredes insistieran en recordar lo que los archivos callan. En el mundo colonial, los dueños creyeron que podían poseer cuerpos, destinos y silencios. Pero nunca entendieron lo esencial: la memoria no obedece órdenes. La memoria pertenece a los que sufren, y ellos deciden qué historias siguen ardiendo.